Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Panorama Informativo en este martes 9 de junio. Hasta las 9 de la mañana los vamos a acompañar con Yami Silva, ya pronta para comenzar a brindar las principales novedades. Yami, buenos días. Buen día, May, ¿cómo estás? Sí, pronta. Bueno, ¿sabes que acabo de abrir la página de Inumet y me aparecieron cosas extrañas y me empezó a dar error? Así que... Otra vez sí. estamos con error en la página. Sí. Es verdad, unos números chinos, letras chinas. Sí. Pero bien. Hay otras formas para contarles la situación meteorológica de este país y de esta zona metropolitana también. Bueno, sí, el celular por lo pronto está dando 12 grados a esta hora en la capital del país. Recordemos que eran jornadas que iban a ser dentro de este otoño-invierno ya que se aproxima, bastante más cálidas de lo habitual, ¿no? Más templaditas. Por lo pronto se prevé una máxima de 14 grados para hoy, libre de precipitaciones aparentemente, y ya para mañana y el jueves sí hay pronóstico de probabilidad de precipitaciones. Reiteramos esto de acuerdo a lo que nos señala el algoritmo del teléfono que toma varias variables. Así que bueno, vamos a estar informándoles más adelante cómo van a estar. Si Inumet restablece su página web, vamos a poder contarles cómo van a estar las próximas horas. Pero bueno, una jornada cargada de información, de noticias. Nosotros, como siempre y todas las mañanas, saludamos a quienes se están levantando, quienes están desayunando, quienes están trabajando o ya están en viaje y nos escuchan a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado y la 90.9 FM en Colonia, al igual que a los amigos que nos siguen a través del canal de La Diaria de YouTube y quienes nos escuchan en la página web de La Diaria. Sí, y yo aprovecho, May, también a recordar la vía de comunicación para que nos cuenten todo eso que estén haciendo su May. Capaz que todo al mismo tiempo, ¿no? Capaz que están yendo a trabajar o a estudiar, desayunando. Puede pasar. Suele suceder. Sí, suele suceder. Así que bueno, nos pueden contar si es una mañana tranquila o una mañana, apurada, ¿no? Hay gente que es muy organizada y se levanta con mucha previsión para tomarse su desayuno. Yo soy con una de tiempo. Ellas. Bien. Y hay otros que muchas veces desayunamos en el correr de la mañana porque no tenemos ese margen de previsión. Pero bueno, a veces sí, a veces no. Y bueno, y si no, a veces van acompañados de repente en el vehículo. Van compartiendo, qué sé yo, unos mates, unos cochos, ¿no? Claro, bueno, pero por eso, todo eso nos pueden contar para corroborar si esto es efectivamente así entre nuestros oyentes. Y también, May, no quiero dejar pasar este saludo a nuestros queridos compañeros, a quienes hacen posible que estemos al aire en el día de hoy, a Davich, a Emi y a Marina, a Mary, así que bueno, muchas gracias a ellos. Crack, tenemos tremendo equipo para la puesta al aire. En este lugar tan lindo que siempre les decimos, que por ahora lo ven con noche de cerrada, pero tenemos también la fortuna que vamos viendo cómo va cambiando la tonalidad del cielo a medida que va amaneciendo, ya cada vez más cercano a las 8 de la mañana. Y hablando de mañanas, hoy vamos a recibir al rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, con quien vamos a hablar de este mes en particular, marcado por la rendición de cuentas que elabora el Poder Ejecutivo. Bueno, cómo se prepara la UDELAR ante esta rendición, qué análisis vienen realizando, dónde se requiere mayor presupuesto, por supuesto, también qué áreas están más comprometidas, ¿no? Que muchos años se señala eso, bueno, tal lugar o tal posgrado, tal carrera no se va a poder hacer. Bueno, tiene mucho que ver con el presupuesto que maneja la Universidad de la República. Bueno, ¿cómo viene también esa descentralización que hablábamos? Vamos a profundizar en el documento que se elaboró que establece los principios rectores para el uso de la IA, que dábamos cuenta hace algunos días, cuáles son y de qué manera se podría aprovechar esta herramienta sin caer en faltas éticas. Por otra parte, la UDELAR discute cómo mejorar la permanencia de estudiantes de primer año, un tema muy importante, si ya se han logrado detectar esos obstáculos y cuáles son, ¿no? Que muchas veces hablamos de la educación media, bueno, pero la terciaria también sucede mucho, ¿no? Sí, exactamente. Muchos temas para hablar con el rector de la UDELAR y también, bueno, hay elecciones este año. Exacto, este año también. Esto está bueno recordarlo, ¿no? Cancela es elegido para cumplir, digamos, con el mandato que dejó Arim cuando se fue a la OPP, que es hasta ahora, hasta 2026. Pero bueno, ahora sí se viene una nueva elección en el que serían los años que le corresponden al rector.
sector. Así que bueno, hay muchísimos temas para hablar. Esperemos que nos den los tiempos para hablar de todo con Cancela. Sí, hay varias charlas pendientes con varios entrevistados que han pasado por acá. Tal porque cual. Bueno, son muchos. Pero es la promesa para que puedan retornar en algún momento. Exacto. Es un buen gancho. Después de hablar con el rector de la UDELAR, May, vamos a estar compartiendo esta mesa como todos los días con nuestro compañero Antonio Ladra, que va a seguir, va a profundizar de nuevo en el caso, en la adopción que hicieron, la pareja italiana Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani, que la vez pasada, en su columna pasada, habíamos hablado de este testimonio que dio la masajista que trabajaba en la chacra y Gin Tonic, y ahora lo que va a hacer Antonio es, la vuelta en U de las declaraciones justamente de esta mujer que trabajaba en esta chacra. Antonio nos va a contar el cambio de versión sobre sus dichos, qué implica esto también, el miedo que pueden llegar a tener la gente con más poder con esto, el alcance que tiene en Uruguay, y mientras tanto lo que ya habíamos hablado y en lo que ya habíamos ya habíamos abordado, la desaparición de la madre biológica de este niño que, sigue sin aparecer esta mujer, ¿no? Exacto, sí. Me parece pertinente que Antonio tenga el tema siempre presente, ¿no? Que no se siga diluyendo la figura de esta persona, de esta mujer que por diferentes circunstancias terminó como terminó, y que no se sabe dónde está, qué pasó con ella, si está viva. Lo que decía Antonio, ¿no? Que muchas veces ese cartel con su fotografía tiende a diluirse, ¿no? Con el correr del tiempo, con el paso del tiempo. Y ojalá se pueda permanecer hasta que aparezca esta mujer de Maldonado, que ya lleva unos cuantos meses desaparecida. Pero son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar a repasar las principales noticias. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. 7 de la mañana con 10 minutos, comenzamos a repasar las principales novedades. Tras movilizaciones de autoconvocados, la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, aseguró que la guía para el transporte de carga no tiene costo. Un grupo de transportistas autoconvocados se movilizó este lunes en 31 puntos del país en rechazo a la guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar la eficiencia de los controles en el sector. Uno de los voceros del movimiento, Federico Holzman, explicó en Radio Carve que la convocatoria surgió luego de que se realizaran unos talleres para la instalación de la guía. La ministra Echeverri, que hoy recibirá a los transportistas por este tema, dijo que no debe haber premuras para acelerar y hacer obligatorio el uso de la guía si no están todas las condiciones dadas. Dentro de los planteos también se puso sobre la mesa el precio de los combustibles, lo que provocó la respuesta de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien señaló su sorpresa por el reclamo, dado que, según dijo, el incremento en el precio es menor que el de 2022. Los senadores nacionalistas Sebastián Da Silva y Sergio Botana participaron de la movilización. Da Silva incluso publicó un video en sus redes sociales en el que, en conversación con uno de los manifestantes, advirtió sobre los altos costos de producir y trabajar, más allá de los cuestionamientos a la guía. Entre otros temas y algo que ya habíamos mencionado la semana pasada, el canciller Mario Lubetkin dijo que nadie dio explicaciones sobre un posible aumento de aranceles de Estados Unidos a Uruguay. Si estas declaraciones fueron realizadas en rueda de prensa tras un evento organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. En dicho evento, Lubetkin dijo que las relaciones entre la administración de Estados Unidos y el gobierno de Uruguay se están construyendo sobre la realidad y sobre la verdad. Consultado en una rueda de prensa sobre el incremento de 2,5% de los aranceles que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos recomendó aplicar a productos provenientes de 60 países, entre ellos Uruguay, que según la administración estadounidense no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes vinculados al trabajo forzoso. Esta sería la razón por la que estaríamos incluidos en esa lista. Lubetkin advirtió que hay que esperar, a que efectivamente ese arancel suceda, ¿no? Que ese arancel se imponga. Sí, además informó que hay una convocatoria pública, hay un mecanismo de rechazo por escrito y un proceso que puso en marcha Cancillería. Por otra parte, señaló que todavía nadie nos explicó la razón de todo esto. Lubetkin señaló que el actual escenario de 10% de aranceles no detuvo el crecimiento del comercio con Estados Unidos. Nos vamos al Parlamento
Parlamento, May, porque hay noticias vinculadas, bueno, a diversas comisiones investigadoras, porque hoy se van a tratar las propuestas para crear comisiones investigadoras sobre ACE. Sí, en esta jornada la Cámara de Diputados se pondrán a consideración las propuestas de comisiones investigadoras sobre la gestión de la administración de los servicios de salud del Estado, ACE. Primero se pondría la votación la que presentó el Partido Nacional, que plantea analizar la gestión desde 2015 hasta la fecha. Luego se debatirá la impulsada por el Frente Amplio, que propone investigar la gestión de la administración anterior, que implica de 2020 a 2024. La negociación entre el Frente Amplio y el Partido Nacional para conformar una sola investigadora, como pasó con el caso Cardama, se dio por terminada hace varios días y por ahora la situación sigue igual. Como Identidad Soberana, que es el partido liderado por el diputado Gustavo Salle, solo va a votar la comisión presentada por la oposición y Cabildo Abierto no apoya ninguna de las dos, en principio ninguna de las investigadoras llegaría a conformarse, ya que al Frente Amplio le faltarían 2 votos y a la coalición 1. El diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, destacó que en el caso del oficialismo, si la investigadora no sale, hay un camino que ya se inició que es tan importante como este, que es la denuncia a la justicia. Por su parte, el cabildante Álvaro Perrone dijo que Cabildo Abierto no votará 2 investigadoras porque es una payasada. Y por otro lado, finalizó el trabajo de la comisión investigadora sobre la compra de María Dolores, de la que hemos informado en varias instancias. Bueno, con esta finalización lo que va a pasar es que se van a presentar 4 informes distintos. Sí, recordemos que luego de 3 meses de funcionamiento, este lunes finalizó el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Desde marzo, la comisión recibió a diversas delegaciones que dieron su opinión sobre la adquisición de la estancia de 4.400 hectáreas en Florida. En conferencia de prensa, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, quien presidió la investigadora, aseguró que la compra de María Dolores estuvo enmarcada dentro de los programas y prioridades del gobierno actuante y agregó que para el oficialismo ha quedado claro que no se cometió ninguna ilicitud por parte del instituto. Por su parte, también en conferencia de prensa, junto a los diputados Pablo Constella, Elian Castro y Gerardo Sotelo, el diputado colorado Carlos Rydström dijo que el trabajo de la comisión permitió esclarecer muchos puntos, reafirmando algunas de las denuncias que se hicieron antes del inicio de la investigación. Rydström señaló que ahora los 3 partidos de la coalición elaborarán un informe en conjunto para explayar todos los temas que se abordaron en esta comisión. Sí, esto, ¿no? De los 4 informes, ahí teníamos el del Frente Amplio, del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente hacen un informe, después está el de Identidad Soberana y después está el informe de Cabildo Abierto, ¿no? Que bueno, Cabildo ya siempre se muestra, digamos, distante quizá, sobre todo de la oposición, pero en este caso también se distanció del Frente Amplio, ¿no? Porque no va a adherir tampoco a este informe. De hecho, Perrone lo que dijo ayer después de la comisión es que para él todo fue un gran show político, que para él no hubo delito, y también dijo algo que es interesante, que para él tampoco hubo sobreprecio en esta compra, que es algo de los que ya lo venía manejando el propio Perrone hace un tiempo. Exacto, pero que es uno de los cuestionamientos para llevar adelante también esta comisión investigadora y indagar sobre el proceso de compra. Muy bien, vamos con otros temas y que lo repasábamos ayer acá en la mañana de la diaria junto a Tincho y Nati. El exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, colocó como un tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente. Carámbula opinó en el programa La Mañana de la Diaria sobre la actualidad del gobierno nacional luego de una semana que estuvo marcada por la polémica sobre la compra del presidente Yamandu Orsi de su camioneta de alta gama Hyundai Santa Fe, que finalmente será donada a la Administración Nacional de Educación Pública. Sobre ese punto, Carámbula identificó 2 hechos distintos. Por un lado, la compra en sí misma, algo que es muy opinable y que hay que analizar si fue o no un acierto o un error, sobre todo en vista de esa vivencia de la austeridad de los gobiernos frenteamplistas. Por otro lado, el exintendente mencionó el factor de la comunicación, que en estos casos tiene que ser muy seria y segura, y desde su punto de vista tener una coherencia de comunicación resulta imprescindible, y agregó que es un tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente. Sí, ayer se hizo un repaso de varios testimonios, entre ellos el de Carámbula, también de la ex ministra
María Julia Muñoz. Se me vino un bache. Sí, que dijo que era un canario bueno. Exacto, bueno. Opiniones de referentes frente amplistas también de otras generaciones, ¿no? Que fueron parte de un gobierno. Sí. En el caso de Carámbula, 2 veces intendente de Canelones y que además conoce muy bien a Yamandu Orsi porque fue parte de su equipo de gobierno y fue quien lo sucedió en los 2 periodos siguientes. Vamos ahora con otros temas también de la interna frente amplista, en este caso del Partido Socialista, que oficializó su apoyo a Fernando Pereira para que continúe en la presidencia del Frente Amplio. Tras la reunión de su comité central en la que se analizaron varios temas de coyuntura, el sector oficializó su apoyo a Pereira en el entendido de que cuenta con amplios apoyos. En la declaración, los socialistas plantearon que el respaldo que tiene Pereira a la interna del Frente Amplio le permitirá seguir fortaleciendo la vida orgánica de la fuerza política en una etapa particularmente desafiante y destacaron la generación de ámbitos de diálogo y escucha que Pereira ha promovido en su presidencia, un camino que entiendan necesario profundizar. Los socialistas llamaron a seguir avanzando en la construcción de un clima fraterno que valore la diversidad y el debate profundo, leal, evitando perfilismos vacíos o inconsistencias. En temas de educación, el Centro de Estudiantes de Magisterio ocupó los institutos normales y reclama apertura de cursos que permitan el egreso. En un comunicado compartido en sus redes sociales, el gremio denunció la inoperancia del Consejo de Formación en Educación y anunció que la medida tomada y la situación a la que se enfrentan hoy deviene de años de improvisación, desorganización e irresponsabilidad de la institución y sus autoridades. Desde el Centro de Estudiantes señalaron que ya advirtieron sobre la incertidumbre relacionada con la implementación del Plan 2023 y algunas dificultades que podría acarrear. Camila Núñez, vocera del gremio estudiantil, explicó a La Diaria que 2026 es el primer año en que el nuevo plan alcanza a todos los grados de la formación para maestros y maestras de primaria y educación inicial. Según señaló, este cambio implicó que la producción monográfica individual basada en la última práctica docente prevista en el plan anterior fuera sustituida por una práctica didáctica. A raíz de esto, estudiantes que ya cursaron la práctica y debían la monografía no cuentan con un curso equivalente para acompañar el transcurso de ese proceso este año. Hasta el momento son aproximadamente 400 los estudiantes, sumando los de ambas carreras, que esperan una respuesta que les permita avanzar y culminar el ciclo de formación, según dijo la vocera del gremio estudiantil. Bueno, hablamos de innovación, hablamos de futuro ahora porque el gobierno y el sector privado lanzan Distrito de Innovación para atraer inversiones, tecnología y empleo calificado. Tras más de una década de trabajo conjunto entre organismos públicos, parques tecnológicos, universidades y empresas, quedó formalmente constituido el Distrito de Innovación, una iniciativa que busca consolidar un polo de desarrollo basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación en el área comprendida entre las rutas 8, 101 y 102. Esta iniciativa toma como referencia experiencias internacionales como la de Medellín y Barcelona y aspira a consolidarse como una plataforma de coordinación entre gobiernos, academia y empresas para impulsar la innovación, la calidad de vida de las personas, el empleo y el desarrollo productivo en el área metropolitana. La zona en la que se desarrollará el proyecto concentra algunos de los principales polos de actividad económica, tecnológica y logística del país. Allí conviven parques tecnológicos, centros de investigación, industrias, zonas francas y empresas vinculadas a la economía del conocimiento, además de infraestructura estratégica como el Aeropuerto Internacional de Carrasco y su conexión con el puerto de Montevideo. Y nos vamos ahora a temas judiciales. La casa en la que ocurrió el triple homicidio en Cerro Norte, que hicimos referencia incluso con Antonio, una columna de análisis muy importante, a fines de mayo, este triple crimen ocurrió a fines de mayo, iba a ser allanada al día siguiente. Sí, la casa de Egipto y Estados Unidos donde funcionaba una boca de venta de pasta base en la que el domingo 24 de mayo fueron acribilladas 3 personas, tenía una orden de allanamiento para el día siguiente a raíz de una denuncia anónima recibida por la Brigada Antidrogas, según informaron a La Diaria fuentes allegadas al caso. Los denunciantes marcaron 4 bocas de venta en Cerro Norte y señalaron a varias personas cercanas al narcotraficante Ricardo Cáceres como los responsables de su administración, entre ellos su esposa y su cuñado. Según la teoría del caso de la fiscal de estupefacientes Estela Lorente, que realizó seguimientos, escuchas telefónicas y vigilancias con dron, las bocas eran monitoreadas desde la cárcel por Cáceres a través de videollamadas y cámaras conectadas directamente a 2 módems que fueron incautados en su celda en el penal de Libertad. Sin embargo,
Cáceres no figura como indagado en la causa ni fue citado a declarar como testigo. Por otra parte, la casa donde ocurrió el crimen estaba siendo investigada a raíz de una denuncia contra 3 policías que el 16 de abril ingresaron a la vivienda sin una orden de allanamiento. Según pudo saber la diaria, 2 de los policías denunciados por simular allanamientos con fines extorsivos que trabajaban en el área de investigaciones de Zona 4 fueron trasladados a Zona 3 a tareas administrativas, mientras que el otro pidió licencia médica. Este caso está siendo investigado por la fiscal Sandra Fleitas. Tremendo todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir repasando información, noticias, pero ahora llegan otras novedades. Cotización de la moneda. Vemos cómo abren en pizarra las principales monedas, en este caso el dólar 39.30 a la compra, 41.70 a la venta, el peso argentino 0,020 a la compra, 0,040 a la venta, el real 7.50, 8.75 compra y venta respectivamente, y el euro 45.60 a la compra, 49.60 a la venta. Yami, ¿cómo venimos con los mensajes? Ya tenemos, me imagino, como todos los días, los primeros saludos. Sí, hay bastantes mensajes. Bueno, nos saludan desde Jauriberri, que están con el mate y la estufa prendida. Ay, qué hermoso lindo. A esta hora. Bueno, nos dicen que en Salto hay llovizna, está frío y, bueno, es un feo día, pero como siempre dice que están madrugando para mantenerse informados. Un saludo a Gonzalo. Sabes que el domingo, mientras acá ya había pasado, sobre el mediodía cayó una lluviacita, que se sintió por lo menos, en la noche ya como que había pasado eso. En Salto llovía a mares, porque había un corresponsal de Canal 10 que estaba saliendo en vivo y lo estaba viendo imponente. Así que Salto está marcado por las precipitaciones. Un gran saludo a todos esos colegas que salen siempre bajo la lluvia a informar a la población. Quiero leer un mensaje, May, este lo voy a leer textual porque me gustó mucho. Nos dicen: buen día, chicas, me encanta irme despertando con las voces de ustedes dos y después me voy preparando el desayuno y el mate a la vez. Soy una feliz jubilada, Mari, y vivo en Colón. Rara vez escribo, aunque las escucho casi a diario. Gracias por ayudarme a despertar, dice Mari. Qué linda, Mari. Te mandamos un beso muy grande, igual que a todos los oyentes que se comunican y a los que no, y están del otro lado también. Buen día, qué frío. Disfruto mucho de la programación de la radio. Gracias por su trabajo, que gana Guada hoy. Salud, soy Álvaro. Bueno, un beso grande para Álvaro. Sí, ¿sabés qué? Nos faltan oyentes que nos hagan referencia al básquetbol. Viste que siempre tenemos referidos al fútbol, pero no tenemos tantos del básquetbol. Así que qué bien, Álvaro, haciendo referencia a este imagino, deporte. Los hinchas aguateros se hacen sentir, así que... Sí. Y bueno, eso sí. Y los peñarolenses también, así que bueno, un fuerte abrazo. Hay finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. También, May, quiero saludar a otra persona que ayer nos escribió, pero no nos dio el tiempo para leer más mensajes, así que lo vamos a saludar ahora. Ayer nos escribían, bueno, alguien que nos manda fotos todos los días, bueno, del amanecer, pero bueno, ayer nos decía que estaba festejando sus primeros 37 años de arquitecto, así que lindo. Le mandamos un gran saludo en este aniversario que todavía corre, me parece, para poder saludarlo. Por supuesto que sí. Bueno, estaba repasando, quería ver, pero no lo estoy encontrando, el horario que amanece hoy, porque ya empiezan a aparecer algunos... ¿sabes qué? 7:48. Sí, se restableció la página de Inumet y está diciendo sobre esa hora, 7:48, 7:49, así que bien, ya estamos por ahí con la página del Ya instituto. estamos con una imagen preciosa, como siempre, de Yami, con esa postal que empieza a cambiar la tonalidad del cielo, y a mí me encanta decirlo. Bueno, Inumet varía bastante de la temperatura que dan los teléfonos, ¿no? Sí, ahora estamos, bueno, la mínima, que son 8 grados, es la mínima prevista para hoy. 7,6. Estamos mirando la misma estación. Sí, yo no lo tenía actualizado. Ahora sí. 7,6. Estamos bien. Bueno, estamos menos de la prevista entonces para hoy, que es 8 grados. Bueno, pero viste que siempre te tira para arriba, así que estamos bien. La mínima es 8. No te va a poner 7,6 grados. No, y 97% humedad. Es verdad. Lo que hay es visibilidad 15 kilómetros, así que importante por lo pronto para quienes tengan que circular. Espero no tener otras jornadas como las del sábado y el domingo, que fue imponente la niebla, porque eso perjudica y mucho, ¿no? En la actividad normal, a quienes tienen que circular en rutas, creo que es un factor más de riesgo. Así que si sucede, tomar precauciones. May, quiero leer un último mensaje porque también está cumpliendo con la consigna que poníamos hoy, que nos dicen, bueno, que está mateando y que está por acompañar a su pequeñeto, y que bueno, dice, por suerte y feliz ya jubileta, y dice, trabajó 35 años en la salud y que cuando entraba a las 6 de la mañana era imposible desayunar
desayunar y que iba derecho a la trabajación, pero un desayunito rápido salía, dice Clau, de Sayago. Creo que es muy típico del uruguayo eso, de desayunar, si es muy temprano, ¿no? En el camino. Pero bueno, es una opción más que hace mucha gente también. Quiero recordar que mañana hay paro general parcial previsto por el PIT-CNT, ya estuvimos hablando de ese tema, pero nunca está de más recordarlo porque hay algunos servicios que se van a ver afectados y seguramente se los estemos mencionando más adelante. Hacemos ahora la pausa cuando pasan 27 minutos de las 7 de la mañana. Al regreso retomamos la información internacional y la del deporte, por supuesto. Ya volvemos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el Pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Internacionales. 7:30 de la mañana seguimos compartiendo información con ustedes aquí en La Diaria Radio, en Panorama Informativo hasta las 9. En este caso vamos a hablar de las novedades que están llegando de la región y del mundo. Roberto Sánchez pasó a Keiko Fujimori en el conteo de las elecciones peruanas. Sí, aunque todavía faltan algunos días para que las autoridades electorales peruanas proclamen al candidato ganador de las elecciones que se celebraron el domingo, el conteo oficial a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales avanza y parece más cercano el triunfo del candidato izquierdista del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Con 94,93% de las actas contabilizadas, Sánchez tenía el 50,10% y Fujimori el 49,89%. Esto es una diferencia de 36.000 votos. Realmente un empate técnico como se manejaba en las últimas horas. Bueno, la tendencia favorece netamente al postulante de la izquierda y amplía su ventaja en cada actualización. Es el voto rural, particularmente en los departamentos andinos al sur del país, lo que está potenciando su camino hacia la presidencia. Mientras que por el contrario tuvo un bajo desempeño en Lima y su zona metropolitana, donde obtuvo
obtuvo poco más del 30% de los apoyos. Ambos emitieron mensajes pidiendo mesura y paciencia a sus votantes, mientras Sánchez declaró que desde su equipo se encuentran muy confiados y optimistas, pero lo concreto es que hay que esperar. Fujimori señaló que corresponde paciencia y mucha serenidad, por lo que se deberá esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador. La hija del ex dictador Alberto Fujimori, fallecido en septiembre de 2024, accedió a la segunda vuelta por cuarta vez en esta ocasión y en las 3 anteriores cayó por escaso margen. Y bueno, seguimos en la región, Maggie, porque el presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó una ley que le permite decretar el estado de excepción. Sí, la decisión llegó tras más de un mes de movilizaciones y cortes de ruta en varias partes del país. La ley que determina los procedimientos adecuados para la implementación del mecanismo consta de 27 artículos y faculta al presidente a declarar el estado de excepción mediante decreto, aunque requiere la aprobación del Poder Legislativo. Además, tuvo un rápido tratamiento, ya que tras ser aprobado por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue ratificada en diputados en la madrugada de este domingo para finalmente ser promulgada en la tarde de ayer. El expresidente Evo Morales reprobó la medida y solicitó la vigilancia permanente de organismos internacionales. El exmandatario denunció en redes sociales que la ley debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos, además de evaluar que la norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios y amplía la intervención militar en conflictos internos. Paz la defendió y durante una conferencia de prensa ante jerarcas policiales y militares denunció la existencia de actores vinculados al narcoterrorismo que interfieren en la política del país. Dijo que esos sectores llevan a cabo ataques en diferentes regiones y perjudican a varios ámbitos de la sociedad, además de acusar la infiltración de organizaciones sociales que, según afirmó, son boicoteadas para afectar las negociaciones con el gobierno que lidera. Y recordemos que esta es la tapa de la diaria Papel en el día de hoy, donde justamente habla acerca del presidente de Bolivia que promulgó esta ley para decretar el estado de excepción, y una imagen que se podría decir es bien contradictoria, ¿no? Una niña que parece corriendo con una remera colorida, un vestido colorido, y de fondo la policía militar con escudos y, bueno, armas largas. Nos movemos, May, de región, en este caso en Medio Oriente, porque Irán e Israel amenazan con retomar las hostilidades y los combates prosiguen en Líbano. Sí, aunque las tensiones bajaron después de la ola de bombardeos del domingo con misiles balísticos iraníes contra Israel y los consiguientes ataques de represalia, las partes amenazaron con retomar las hostilidades. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió responder con fuerza a futuros ataques, mientras que el presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que Estados Unidos no busca ni un alto al fuego ni el diálogo, e Irán debe responder con decisiones para defender los derechos del pueblo iraní. De acuerdo a lo que informó el portal estadounidense Axios, Trump afirmó haberle dicho a Netanyahu que si Israel vuelve a atacar a Irán, podría perder el apoyo de Estados Unidos. De todas formas, este lunes continuaron los combates entre los israelíes y los milicianos de Hezbollah en el Líbano, y además Israel lanzó un bombardeo sobre la franja de Gaza que costó la vida de 6 personas, entre ellas un niño de 8 años. Atrapado en una guerra ajena, el presidente libanés Joseph Aoun dijo que el Líbano está negociando un acuerdo de no agresión con Israel e instó a los israelíes a buscar una solución diplomática, afirmando que una solución militar nunca les brindará seguridad. Agregó que no se reunirá con el primer ministro Netanyahu antes de que se alcance un acuerdo para poner fin a esta guerra. Deportes. Bueno, y seguimos en esta cuenta regresiva de cara al Mundial que comenzará en 2 días. O sea, pasado mañana estamos empezando el Mundial 2026 y Marcelo Bielsa viene probando un equipo parado en 4-4-2 con Federico Valverde por la derecha a una semana del debut de Uruguay en el Mundial. Sí, Bielsa entrena con un equipo que comienza a vislumbrarse como titular para salir a la cancha a las 19 horas del lunes 15 de junio. Algunas ausencias se cantan solas y ya hemos ido informando sobre ellas. Georgian de Arrascaeta está descartado por un desgarro. La baja de Ronald Araujo es casi segura porque debió hacer un viaje relámpago a España para tratar una lesión muscular, y José María Jiménez hace un entrenamiento diferenciado ya que arrastra una lesión del cierre de temporada en Atlético de Madrid. En las prácticas, el entrenador rosarino probó la variante con formación 4-4-2 y la oncena elegida formó con Fernando Mulera en el arco, Varela, Cáceres, Olivera y Sanabria atrás,
Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Valverde y Maximiliano Araujo, y en la delantera Federico Viñas y Darwin Núñez. De esta forma, Valverde pasa a jugar como volante por la derecha y Araujo comienza su recorrido por la izquierda, más atrás en el campo. La trampa está en que esos nombres le pueden facilitar la mutación al 4-3-3 con Viñas de 9, Maxi Araujo de 11 y Darwin Núñez de 7. También es capaz de transformarse en otro 4-3-3 diferente, probó con Agustín Canovio en lugar de uno de los atacantes. Valverde y Araujo pasan a posición de punteros y el jugador del Fluminense ofició de volante interior por la derecha. Las pruebas van a continuarán en los últimos días en Uruguay y luego en Playa del Carmen, ya que la selección celeste llegará este miércoles al resort que eligió para concentrar. Sí, creo que salen en esta jornada, ¿no? O sí, mañana. Parten esta nochecita. Exacto. Creo que llega, por lo que escuché, ¿no? Llega Araujo de España y parten todos juntos rumbo a Estados Unidos. Sí, a México primero. Bueno, vamos con novedades del torneo local. Liverpool y Cerro Largo cerraron la primera mitad de la temporada con un empate a 0 en la cuarta fecha del intermedio. Para los arachanes, no haber ganado significó no haber estacionado a mitad del intermedio como puntero junto con Peñarol, mientras que Liverpool quedó lejos. Ambos están lejos de las expectativas que podrían tener para esta temporada, en la que ya jugaron 19 partidos de los 37 que disputarán al finalizar el campeonato, y el intermedio, como ya hemos dicho, va a volver recién en julio, una vez que termine el Mundial. Exacto. Del primer tiempo quedaron las intenciones frustradas de Liverpool, de Emiliano Alfaro. Por parte de Cerro Largo, la enorme potencialidad y capacidad de Tiziano Correa con un casi gol que fue lo más destacado de la primera mitad, la vivacidad de Maximiliano Añasco por las bandas y la mezcla de esfuerzo, lucha y acierto del capitán Sebastián Asís. Al volver de los vestuarios, los negriazules se adueñaron del partido y de los ataques, pero nunca del gol. Todo terminó en empate y el resultado corona una mitad de temporada de pobres exposiciones y resultados por parte de los contendientes, pero fundamentalmente de un Liverpool que armó un equipo para tratar de avanzar en las competencias internacionales, algo que no logró tras quedar tempranamente eliminado en la fase de grupos de la Libertadores. Y Maggie, no quería dejar pasar porque ayer lo quería hacer, pero ahora lo voy a hacer. Tenemos un compañero de la diaria, Facundo Verdún, que está haciendo unas columnas sobre Mundial y bueno, también sobre el Mundial y su vínculo, bueno, con los contextos, ¿no? de los países en el programa Para en el Mundo, que va de 15 a 17 acá en la Diaria Radio, que la verdad que no hay que perderse, y creo que está bueno porque, bueno, una de las cosas que salen estos días, ¿no? Es difícil sentirse emocionado por el Mundial con todo el contexto, ¿no? Político, geopolítico que tenemos a nuestro alrededor, y que sí, es cierto, pero una de las cosas, bueno, que salían de esas columnas y que hablaban Facundo, Brian y Denise es, bueno, sí, miremos el Mundial, pero tampoco nos olvidemos de todo lo que está sucediendo y que no sirva tampoco como ese gran distractor como ha funcionado en otras ocasiones, pero que, bueno, se puede hacer ambas cosas porque sí, son cosas que surgen en estos días, ¿no? Y que, bueno, que son importantes también de poner sobre la mesa, de que no se olvidan ciertos conflictos por el Mundial. Si bien puede pasar y que sirve como eso, ¿no? Los eventos deportivos han servido a lo largo de su historia como eso, pero bueno, es como un llamado también a estar más conscientes sobre las cosas que van sucediendo. Y solo quería decir eso, pero también para recomendar esta columna que está haciendo nuestro compañero Facundo Verdún. Divino, Yami. Bueno, y recordar que hoy también hay finales por la Liga Uruguaya de Básquetbol, ya algunos oyentes hacían sentir. Hoy 9:15 de la mañana se juega el partido entre Peñarol y Aguada. La primera de las finales fue para el aurinegro, con una diferencia marcada. Pero bueno, vamos a ver, todavía falta, es el mejor de 7. Y vamos a dejar el deporte de lado por un ratito. Vamos a compartir noticias del segmento local de la diaria. Vamos a comenzar por el este, en este caso Maldonado. Allí el senador blanco Rodrigo Blas cuestionó la pena para un narco que, según la policía, regenteaba 20 bocas de venta en ese departamento. Sí, 10 de las 15 personas detenidas en la operación Jacobo fueron condenadas por la justicia de Maldonado. Entre ellas, el hombre de 28 años indicado como cabecilla de la organización criminal recibió una pena de 3 años y 10 meses de penitenciaría tras
alcanzar un acuerdo abreviado. Blas, que se reunió con el jefe de policía del departamento, Víctor Treza, dijo que se deben rever los procedimientos porque después de tanto tiempo de trabajo para desarticular organizaciones pesadas, una pena de 3 años y poco, según señaló, puede afectar la moral policial. Además señaló que este tipo de delitos perforan la sociedad y deben afrontarse de otra forma. Adelantó que dialogará con Fiscalía para buscar soluciones legales y si bien reconoció que los fiscales tienen una libertad técnica que les permite ir del máximo al mínimo de pena, sostuvo que hay una exageración en esa libertad que se debe acotar. Finalmente anunció que durante esta semana presentará un proyecto de ley para que los delitos de narcotráfico con reincidencia se limite la posibilidad de reducir la pena a más de 1/3 de la máxima, así como también sostuvo que cree necesario modificar la ley de estupefacientes con otros castigos en escala. La operación Jacobo implicó 16 allanamientos y terminó con 15 personas detenidas. Se incautaron más de 57 kilos de cocaína, armas, municiones y vehículos de alta gama que, recordemos, eran utilizadas para el reparto de la droga. Este lunes, la Intendencia de Maldonado comenzó la demolición de 3 viviendas que eran utilizadas por la organización criminal desarticulada. Bueno, y nos vamos para Paysandú, porque allí un grupo opuesto a la instalación de la planta de HIF Global van a entregar 17.000 firmas para impulsar una consulta popular. La iniciativa fue impulsada por ciudadanos y militantes sociales con el objetivo de habilitar un mecanismo de consulta popular, ya que los referentes del movimiento cuestionan la idea de que la instalación de grandes emprendimientos multinacionales represente necesariamente progreso y generación de empleo para la población local. A su criterio, las soluciones laborales para Paysandú deben surgir desde otros modelos de desarrollo. También criticaron a dirigentes políticos que, según entienden, presentan este tipo de inversiones como una garantía de crecimiento económico, al tiempo que expresaron reparos sobre los acuerdos asociados al proyecto y exigieron mayor información pública sobre las condiciones en que se negocian este tipo de iniciativas. Aunque originalmente lograron reunir aproximadamente 18.000 adhesiones, 1.000 no podrán ser incorporadas por errores en los datos proporcionados por los firmantes. Sin embargo, aseguraron que el apoyo ciudadano continúa creciendo y continúan recibiendo la firma de personas interesadas en respaldar la consulta. La entrega de firmas está prevista para el próximo miércoles a las 13:30 frente a la Junta Departamental de Paysandú. Bueno, estamos en Paysandú, nos vamos a Salto porque ACE inauguró la nueva farmacia del Hospital Regional Salto y proyecta una refacción integral del centro asistencial. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, y la directora del hospital, Gabriela González. La jerarca recordó que la iniciativa de remodelación comenzó hace un año y adelantó que el proceso de mejoras en la infraestructura del centro de salud continuará con otras obras, como por ejemplo la construcción de un nuevo lavadero, la renovación de aberturas en el área de cirugía, intervenciones en los servicios de salud mental y pediatría, y también la remodelación de la enfermería de medicina de mujeres, entre otros. Danza dijo que la nueva farmacia era una obra largamente reclamada por el hospital y que su ejecución permitió subsanar observaciones que realizó el Ministerio de Salud Pública levantadas en su totalidad. Sobre otros desafíos edilicios que enfrenta el hospital, señaló que el Plan Nacional de Infraestructura de ACE contempla intervenciones en centros de salud que presentan importantes necesidades de mantenimiento y afirmó que el Hospital Regional Salto ocupa un lugar prioritario dentro de esa estrategia con un proyecto de refacción integral que requerirá de una inversión estimada en unos $20 millones. Bueno, son las 7:45 de la mañana. Vamos a hacer una nueva pausa. Queda una información para seguir compartiendo junto a todos ustedes. Y en un ratito nos va a acompañar aquí en esta mesa el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela. Pausa y ya volvemos. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Junio en el Teatro Solís. Recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Viví el Mundial en la Diaria Radio. La Diaria Radio. Disfruta de una cobertura distinta de la fiesta del fútbol a cargo del equipo de deportes de la Diaria y de Por Decir Algo. ¡Ataca Uruguay! ¡Remate al arco! Contactos desde México y Estados Unidos a lo largo del día, programas especiales los fines de semana y cuando juega Uruguay haremos la previa con Sofía Romano desde Bar Enriqueta y disfrutamos el relato del partido a cargo de Martín Rodríguez. Subí el volumen. Subí el volumen. Está la Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Once minutitos nos separan de las 8 de la mañana y les decíamos que era una jornada bastante más fresquita, 7 grados 6 décimas a esta hora en la capital del país. Y tenemos que retomar un tema que mencionábamos más temprano. En este caso, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, que se refirió a las movilizaciones de los transportistas y señaló que en otros momentos, como en 2022, cuando se disparó el precio del combustible por la guerra entre Rusia y Ucrania, no hubo movilizaciones. El audio del día. Yo lo único que puedo decir es que me llama la atención que no haya habido movilizaciones en ese momento. Si yo tengo a la vista hoy los datos y no hemos llegado a esos niveles del 22, donde no habían habido movilizaciones y nosotros ni siquiera llegamos a eso, llama la atención. Pero es parte de lo que nosotros tenemos como evidencia para poder conversar con ellos, porque lo que sí siempre hemos demostrado es estar abiertos al diálogo y a las explicaciones de por qué tomamos las decisiones. Nosotros lo hemos dicho, siempre estamos monitoreando, no solo desde febrero, a partir de marzo hemos monitoreado no solo el precio, sino también el suministro, y no podemos quedar descolgados de Brasil ni de Argentina. Bueno, es en este marco, ¿no?, que se dio este reclamo por los combustibles, porque, bueno, por este tema es que hubo protestas en el interior del país, por ejemplo en el puerto de Nueva Palmira, y ahí, bueno, volviendo a este tema de la guía electrónica del Ministerio de Transporte que planea implementar para controlar el sistema de carga, los manifestantes alegan que la nueva guía electrónica implicará mayores exigencias administrativas para pequeños transportistas y critican que su implementación no haya sido discutida durante el tiempo suficiente con los actores del sector.
Bueno, y otros temas que surgieron a partir de esta rueda de prensa, el invierno, otoño, humedad hace estragos. La ministra se refirió al planteo de grabar los autos eléctricos. Recordarán que fue una mención que hizo el ministro de Economía, que era una idea que tenían y que estaban estudiando por parte del Ejecutivo. Lo que dijo fue que no estamos todavía en el momento oportuno. En ese sentido, la ministra de Industria señaló que en la gráfica del parque automotor uruguayo este tipo de vehículos no aparecen todavía y apuntó que la decisión se tomará junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. La posibilidad esta, ¿no? Como decías, May, que manejaba el gobierno es que se eliminen algunos de los beneficios tributarios que tienen actualmente los vehículos eléctricos en Uruguay. Bueno, por entender esto, ¿no? Que ha habido un aumento de... un poco el argumento que se maneja es, bueno, ya no necesita un incentivo porque ya hubo un aumento de la venta de los autos eléctricos, y la ministra dijo que por este tema va a haber reuniones en el transcurso de esta semana a nivel del Poder Ejecutivo, y bueno, señaló que es un intercambio que se está teniendo, ¿no? En esa interna. Claro, incluso el Frente Amplio ha estado analizando esta situación y elaboró un informe por parte de la Unidad Temática de Economía, y así propuso revisar estas políticas de estímulo a la importación de autos eléctricos, en particular los de alta gama, que bueno, están exonerados del impuesto específico interno, el IMESI, y en el documento se señala que la exoneración de dicho impuesto y de la tasa de importación fueron en su momento un instrumento fundamental para estimular los primeros pasos en la transición energética hacia una movilidad sostenible, pero que bueno, sin embargo, se sostiene que en la actualidad, dado el impulso que ha tomado la venta de autos particulares eléctricos, el mantenimiento de esos estímulos constituye una renuncia fiscal significativa, ¿no? Y allí se hablaba de la comparativa incluso también del pago de la patente, ¿no? Sí. Que el porcentaje es distinto, es menor para los autos eléctricos. Y bueno, según el Frente Amplio y en particular este informe, amerita ser considerada toda esta situación, especialmente en el caso de los vehículos de alta gama. Y acá abro un paréntesis. Hay mucha gente que conozco que me ha dicho que con lo que gasta de combustible, porque se tiene que mover para ir a trabajar, porque es en las afueras de Montevideo, por ejemplo, o tienen que venir desde el interior hacia Montevideo, más allá que sí, hay vehículos y hay transporte público, pero en el caso sobre todo de quienes trabajan en los alrededores de Montevideo y entran a la madrugada, el auto eléctrico, por ejemplo, hacían la proporción de lo que terminaban gastando en combustible con un auto normal, esa cuota, ese gasto que tenían de combustible lo vertían directo a la cuota del vehículo. Entonces, para esas personas era un beneficio. Dejaban de gastar en eso, tenían un auto que les, a la larga, ya iba a estar pago y no iban a gastar más dinero en combustible, en la nafta, digamos, y se le abarataba un montón el mes a mes, ¿no? Sí. Termina impactando en el bolsillo de los uruguayos. Y es una realidad que, bueno, me imagino que Cardona también está pensando un poco en esa situación. El informe del Frente Amplio, reiteramos, habla particularmente de los autos de alta gama. Bueno, habrá que ver si hay un punto medio donde se pueda llegar. Sí, esto, ¿no? La ministra, bueno, dijo que la decisión aún no está tomada, como decíamos esto, que se van a mantener intercambios a nivel de Poder Ejecutivo, y ella lo que decía es esto, le voy a citar textual: mi posición es que tengo evidencia, que es la que vamos a plantear en una mesa de trabajo como corresponde, de que no estamos todavía en el momento oportuno para tomar esa decisión. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede también a nivel de estas reuniones que se van a mantener en el Poder Ejecutivo sobre este tema. Bueno, Yami, le agradecemos a todos aquellos que nos siguen escribiendo desde muy tempranito. Buenos días, un caluroso saludo en esta mañana fría desde el balneario Bellavista. Y abro un paréntesis, es mi mamá. Le mando un beso grande. Le mandamos un gran saludo. Nos están escuchando, mi papá también. Gracias por publicar mis fotos, nos dice Andrés, así que eso es todo obra de David y Emi. Andrés, que es quien cumple 37 años de arquitecto, que lo mencionábamos. Es verdad, es verdad. Buen día, buena jornada. Javier del coche 41 de UCOT. Bueno, y mirá, ahí se ve un poquito más de niebla en esa fotografía que nos envían. No sé desde dónde nos estarán mandando estas imágenes, que me imagino con el vehículo detenido. Bueno, algunas opiniones, por ejemplo, de Marcelo de Maldonado respecto
a las movilizaciones que, bueno, la propia Cardona decía, no recuerdo movilizaciones cuando subió en el año 2022 el combustible. Dice que somos excelentes y que no había justamente esas movilizaciones porque los dirigentes de Un Solo Uruguay, brazo político del Partido Nacional, estaban su gran mayoría en cargos de gobierno. Bueno, esto es una opinión de Marcelo, que nos escribe desde Maldonado, así que, bueno, a todos lo que nos están escribiendo. Me dice, mira qué rápido, Javier del Coche 41 de Ucot me dice, es la Facultad de Veterinaria. Imponente. Sí. Imponente como claro, es la nueva sede de la facultad. Yo me quedé con la idea de la Facultad Veterinaria acá por... No, claro, cerca del campeón del siglo. Exacto. Del estadio campeón del siglo, sí. Bueno, y hablando de campeón del siglo, nos dicen, vamos arriba a Peñarol en básquetbol. Dicen. Bueno, y aclara que, bueno, de lo otro, mejor no hablar de ciertas cosas, decía Luca Prodan. Así que bueno, de eso no se habla. Pero bueno, igual no tanto, porque este fin de semana les fue bastante bien. Así que... Ya lo dijimos, con Cerro de visitante en el Trócoli, aunque no había público, pero bueno, le ganó igual en el Trócoli. 7 de la mañana con 56 minutos, vamos a hacer la pausa. Al regreso dialogamos con el rector de la UDELAR, Héctor Cancela. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. En Habitat resolvé todas tus gestiones en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización.
tierra para vivir y trabajar en el campo. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Y si además de cuidarte, te dan más pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Pasan 2 minutitos de las 8 de la mañana y ya tenemos aquí en los estudios de la Diaria Radio al rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela. Ya lo dijimos, es un mes muy particular, semanas muy particulares, más allá del Mundial, que parece que opacara un poco toda la realidad que se vive en la interna de un país, pero sí el Ejecutivo está elaborando esta rendición de cuentas. ¿Cómo se está preparando el AUDELAR? Generalmente, y como es habitual, hay una serie de movilizaciones. De hecho, mañana, por ejemplo, hay un paro general parcial previsto por el PIT-CNT. Bueno, ¿dónde están las principales necesidades de esta institución? Que es enorme, la mayor a nivel terciaria que tiene nuestro país y que afortunadamente se ha dado la posibilidad de descentralizar, de extenderse hacia los diferentes departamentos o regiones de nuestro país. Primero que nada, Cancela, un placer tenerlo por acá para poder dialogar sobre estos temas. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar aquí, bueno, mirando esta bella vista sobre la bahía. Tal cual. Bueno, ¿cómo está trabajando la universidad? El presupuesto, en lo que refiere a la educación, tiene determinadas características que creo que nunca está de más. De hecho, lo dijo el propio ex rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, que hace unos días estuvo aquí en nuestro país. La rendición de cuentas en educación, vamos a recordar, es el mecanismo anual mediante el cual, entre otras instituciones como la UDELAR, informan cómo usaron los recursos públicos que tienen, qué resultados obtuvieron y qué ajustes presupuestales están solicitando. Y en realidad es clave porque define prioridades de inversión en docentes, en infraestructura, en programas educativos. Y bueno, queremos conocer un poco más cómo se está trabajando, particularmente en estos días. Bien, bueno, como saben, y siempre nos gusta reiterar, la universidad es cogobernada. Eso implica, ¿verdad?, que los y las estudiantes, docentes, los y las egresadas también, participan junto con las autoridades, entre comillas, las personas que tenemos responsabilidad, en la definición de las distintas políticas universitarias. Y en particular en la definición del presupuesto, ¿verdad? Hoy se está trabajando en la Comisión Programático Presupuestal, donde también hay participación de las y los trabajadores técnicos, administrativos y de servicios. Lo primero que se ha hecho en esa comisión ha sido reafirmar la vigencia del plan estratégico de la universidad, el plan que se elaboró en 2024, que se presentó en 2025 y que nos da una perspectiva del desarrollo de la universidad hasta el 2030, ¿verdad? Que es una visión general que recoge el estado actual y las necesidades que hay en este momento.
Ahora, para usted debe ser complicado porque además va a ser el rector hasta octubre cuando haya elecciones. Ya viene de otro mandato que, bueno, que me imagino ya tiene sus propios lineamientos. ¿Cómo se trabaja desde ese lugar? ¿Hay un equipo? ¿Le toca decidir a usted algunas cosas? No, la decisión no es que me toque a mí, es una decisión colectiva. Este plan estratégico se elaboró justamente en el rectorado de Rodrigo Arín. Se reafirmó en lo que fue el rectorado interino de Álvaro Mombrú y se reafirma ahora, porque justamente es un plan institucional, ¿verdad? Un plan colectivo que parte de un diagnóstico y de una visión de desarrollo que seguimos manteniendo. Dentro de eso, por supuesto, hay que tomar cuenta de nuevas iniciativas o nuevas realidades. Por ejemplo, estos meses hemos trabajado mucho con ANEP y con la UTEC, ¿verdad? Dentro de la comisión mixta ANEP de la UTEC, y se ha elaborado y acordado un plan tendiente a la democratización del acceso a la educación superior, ¿verdad? Que mira todo lo que es la transición de alguna forma entre la educación secundaria, ¿verdad? Tanto la clásica como en UTU, y lo que es el acceso a la educación terciaria, tanto la de UDELAR, la de UTEC, como la propia que tiene ANEP, ¿verdad? Formación en educación y formación técnica. Y bueno, ese plan que es novedoso, por supuesto que el rectorado ha estado implicado en su desarrollo. Y por supuesto también que lo hemos planteado al Consejo Directivo Central, que acordó incluirlo dentro de lo que son las previsiones presupuestales. Pero la base, digamos, sigue siendo esa visión actual, ¿no? Tenemos tanta cantidad de estudiantes, la matrícula creció, necesitamos por supuesto más edificios. Necesitamos, por supuesto, más horas, tanto de docentes como de técnicos administrativos y de servicios. El interior se desarrolla a una velocidad cada vez más rápida. Las y los jóvenes docentes, ¿verdad?, necesitan acceder también a los programas de dedicación total. Bueno, la atención a la salud sigue siendo vigente. Es decir, hay un conjunto de programas que no es que cambiaron porque cambió el rector. El hospital de clínicas, por ejemplo. El hospital de clínicas, que mucha gente desconoce que depende de la Universidad de la República, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos la perspectiva de la refuncionalización completa del Hospital de Clínicas al 2030, lo que decimos el nuevo hospital. Es un proyecto que viene avanzando en forma sostenida, pero mucho más lento de lo que debería también. Y bueno, se había pedido una cierta inversión. En la ley de presupuesto se atendió una parte de esa inversión, 100 millones de pesos por año, pero se requeriría un monto bastante mayor para poder efectivamente completar, dejar a nuevo el hospital, como todas y todos queremos, para el año 2030. Bueno, justamente eso le quería consultar, Cancela, porque durante el presupuesto se votaron... A ver que estamos, Yami, con un temita de micrófono, usa el mío mientras... Bueno, perdón por este error técnico, pero bueno, cosas que pasan. No, en realidad esto, ¿no?, que hablábamos, y que ya lo decía para el Hospital de Clínica, que se votaron algunas resignaciones para lo UDELAR durante el presupuesto, y queríamos consultarle, bueno, en qué medida ayudaron esos recursos extra y a qué se asignaron, y también, bueno, cuáles son las necesidades de acá en adelante, ¿no?, las prioridades. Bien, bueno, en el presupuesto quinquenal, algunos de los refuerzos que tuvo la universidad fueron, por ejemplo, en becas. Ese fue el principal rubro en el cual tuvimos un incremento. Era una prioridad realmente muy importante para la universidad y en ese sentido fue una de las cosas que más valoramos el año pasado. Hemos podido dar alrededor de un 50-60% más de becas de las que habíamos podido dar en el 2025, ¿verdad? ¿A cuántos estudiantes están llegando por las becas? Y depende del tipo de becas, hay distinta modalidad, pero las becas... Es una partida económica, se les brinda alojamiento y partida económica, alimentación. Tenemos, las principales son las becas económicas, que son 2 BPC por mes. Ahí ya llegamos a unos 3.500 estudiantes. Pasamos de 2.000 a 3.500. Eso yo creo que es el rubro principal, ¿verdad? Porque la beca económica de alguna forma es la que le da cierta independencia. Luego hay otro tipo de becas. Por ejemplo, hay becas a veces de movilidad, transporte, becas de alojamiento, hay becas solo de alimentación, el acceso a comedores, bueno. Distintas modalidades han tenido también distintas demandas y distintos incrementos. Pero creo que lo que es el programa central, que son esas 2 BPC, 13.000 pesos por mes, es realmente lo que le permite a una persona, no digo vivir, pero por lo menos sostener sus estudios. Claro. Bueno, y en esa línea, ¿cómo se planta la UDELAR hoy de cara a esta discusión que se está teniendo? Porque siempre... Usted estuvo del otro lado del mostrador y sabe que hay un reclamo histórico que no se logra, pase el gobierno que pase, haya crecimiento económico o no haya crecimiento económico. Ese 6+1, ese 1% sobre todo para investigación, para ciencia, no se sigue logrando.
¿Cómo se viene trabajando al respecto, Cancela? Bueno, nosotros entendemos que esas metas siguen justamente plenamente vigentes, ¿no? Es una necesidad de inversión que el país tiene que alcanzar. Entendemos que en algún momento en el pasado los partidos políticos manifestaron su acuerdo. Bueno, esto hoy de alguna forma está demorando en concretarse por las distintas coyunturas. Nosotros es un tema que lo trabajamos tanto en la interna como en la externa, ¿verdad? Como universidad. Siempre volvemos a reflexionar y siempre volvemos a ver que la evidencia internacional muestra que es un nivel de inversión requerido, digamos, que abajo de ese nivel de inversión tenemos dificultades como país. Y bueno, en la externa, por supuesto, siempre lo mantenemos en conversación con los partidos políticos, pero también con otros actores sociales, ¿no? Como el PIT-CNT. Yo creo que este paro de mañana, que es por la educación, ¿verdad? Entre otros temas, muestra cómo hay movimientos populares que de alguna forma han internalizado este tema. Participamos también en instancias de discusión de política pública, ¿verdad? En este momento el gobierno puso en marcha con el PIT-CNT, con las cámaras empresariales, una discusión sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, entendemos que dentro de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, este tema de la financiación de la educación y de la investigación es una parte importante. Es decir, en general tratamos de mantener viva en la sociedad el hecho de que esta meta tenemos que seguir empujando y bueno, ver en qué momento, de qué forma se puede concretar. Los pilares fundamentales que estableció el gobierno dejaban por fuera a la educación. Arim, de hecho, lo explicó señalando que ustedes tienen su propio presupuesto. Digo ustedes, el sector educación. ¿Lo convenció ese argumento? No sé, no escuché el argumento en específico. Cada sector tiene su presupuesto, ¿verdad? Y bueno, todos buscamos utilizarlo de la mejor forma posible. Como comentaba, la universidad tiene esta comisión programático presupuestal que se reúne todas las semanas, que revisa digamos, lo que es la ejecución, que va tomando medidas, ¿verdad?, para que cada peso que la sociedad vuelque, invierta en la universidad, se utilice de la mejor forma posible. Eso nos permite ir haciendo distintas acciones con el dinero que tenemos, que no quiere decir que podamos igual abarcar necesidades que exceden el presupuesto actual. ¿Qué cuáles son? O por lo menos dónde se están detectando esas principales falencias. Que sin eso la UDELAR no puede continuar, se ven comprometidas carreras, muchas veces lo hemos hablado de eso, ¿no? Por falta de presupuesto, de poder pagarle a docentes, sobre todo en el interior, no se pueden abrir determinadas carreras. Sí, las necesidades, yo creo que hoy se ve, digamos, la numerosidad, el incremento de la matrícula, vuelve a poner sobre la mesa esta necesidad en la transición, ¿verdad? Es decir, el hecho de que no importa solo que mucha gente acceda a la universidad, que cada vez más gente accede, sino que también es muy importante ahora la permanencia, ¿verdad? La transición entre los sistemas, la protección de las trayectorias educativas. Entonces ahí hay una necesidad muy grande porque si no, crecemos en la matrícula inicial, pero luego no logramos retener a la gente que ingresa, ¿verdad? Y eso es una pérdida para el país. Estamos hablando de jóvenes que quieren estudiar, quieren formarse, quieren ser útiles a la sociedad y no les damos... No se puede. Y eso tiene después un correlato en horas docentes, horas de funcionarios y en edificios también, en metros cuadrados, ¿no? Lo que ha pasado, bueno, es emblemático en Facultad de Psicología, que la matrícula creció muchísimo y los edificios no alcanzan. Y las horas docentes son las mismas de hace muchos años y entonces no se puede abarcar. Pero bueno, lo mismo pasa en otras facultades, lo mismo pasa en el interior, ¿no? Lugares incluso donde se han hecho edificios nuevos recientemente, Rivera, creció tanto la matrícula que hay ya clases de 200 alumnos y en la previsión inicial no había salones de 200 alumnos, hay salones máximos de 100. Entonces tampoco hay horas para duplicar los cursos. Bueno, ¿qué hacemos, no? Esa yo creo que es la necesidad esencial, la de darle una respuesta a la gente que quiere estudiar y que sea una respuesta digna, ¿no? Que sea que entro en un salón, que puedo hablar con un docente, que si tengo una duda sé dónde y cómo consultar y tengo las herramientas, incluso a veces tecnológicas, para tener el acceso a todos los materiales y poder avanzar en mi carrera. Hay varios, ahora sí, está también una forma para probar este micrófono, pero no, hay varios temas ahí, varias puntas que deja Cancela y que queremos profundizar también, pero sí quería consultarle particularmente sobre la rendición de cuentas, pero que bueno, que en esa conferencia de prensa de Odone y Arim, cuando anunciaron estas prioridades, se dijo, bueno, de que si bien no había recursos previstos para la educación en esta primera instancia, por bueno, también este argumento que dio Arim,
pero O'Donoghue dijo que estaban dispuestos a dialogar, ¿no?, con las autoridades educativas por el presupuesto, y quería consultarle si ya han mantenido alguna reunión con el equipo económico o tendrán alguna reunión en los próximos días. Bueno, nosotros esperamos tener en breve alguna reunión, eso está en conversación, parece bastante razonable, digamos, si bien no se ha dado antes, pero entendemos que dado que todavía el presupuesto, ¿verdad?, no fue enviado por el gobierno, está ese margen para la propia discusión. Como saben, justamente la universidad también manda su propia propuesta de presupuesto, en este caso de rendición y refuerzo presupuestal al Parlamento, y nosotros mismos en la interna hemos estado todavía discutiendo y fijando qué prioridades queremos plantear, ¿verdad?, al gobierno y a los legisladores. Y me imagino que algunas de las prioridades van a pasar por todo esto que veníamos hablando ahora, y ¿hay alguna otra más? Sí, las prioridades que por ahora estamos discutiendo todavía no están cerradas. Son, por un lado, todo esto que comenté, ¿verdad?, de atención a la numerosidad, al crecimiento, la atención al programa de democratización, al acceso a la educación superior, el tema también de dedicaciones totales, ¿verdad?, que es la retención de las y los jóvenes investigadores, el tema de atención a la salud, dentro de eso el hospital, la transformación digital de la propia universidad y, por supuesto, el interior, ¿verdad?, el desarrollo del interior, que requiere todavía una inversión diferente, porque si bien hemos crecido mucho, de los 163.000 estudiantes que tenía el año pasado la universidad, menos de 30.000 estaban en el interior. Es un montón, son casi 30.000 en el interior, que es mucho, pero son 130.000 en Montevideo y solo 30.000 en el interior. Claramente hay una necesidad, un margen de crecimiento muy importante en las sedes que tenemos, y bueno, hay muchos departamentos que están reclamando también ser atendidos. Cancela, mientras iba dialogando, no quería olvidarme de nada de lo que mencionaba. Y pensando en esta cuestión vinculada, por ejemplo, recién ponía el ejemplo de Rivera, que se hicieron salones para 100 y están yendo 200 alumnos, o se inscriben 200 alumnos. Gente que queda en lista de espera, gente que tal vez te va a escuchar una clase, que nos sucedió a todos a lo largo de la historia. Yo soy generación 2005, así que si habré escuchado en la vereda muchas veces las clases, ¿no? Absolutamente. Pienso en la educación a distancia, que hoy la tecnología también se puede aplicar a estas cuestiones, y también cómo la universidad está trabajando en un documento para no perder esos alumnos de primer año, ¿no? Cómo evitar que se vayan, terminen desertando porque o el salón no es apto, o porque no hay lugar, o porque en invierno escuchar la clase desde afuera es muy frío. ¿Qué pasa con toda esa situación? ¿Se puede ir mejorando con los elementos que se tienen, las herramientas que se tenga? La universidad viene trabajando hace mucho tiempo, ¿verdad?, en distintas herramientas para complementar lo que es la educación presencial más tradicional. Eso tiene distinto avance. Una parte justamente del ítem de transformación digital que priorizamos tiene que ver con profundizar y mejorar esas plataformas digitales, esos repositorios de materiales. Hay facultades como ingeniería que en la iniciativa OpenThink ya hace varios años grabaron todas sus clases, que no quiere decir que eso sustituya, ¿verdad? Siempre es mejor que la estudiante pueda ir a una clase presencial, pero bueno, hay una biblioteca de teóricos. Un material de consulta. Es un material de consulta, de repaso. Uno fue a una clase, no le entendió bien, llegó tarde, quiere volver a escuchar una parte, quiere adelantar un tema, escucharlo antes de ir a clase para poder hacer preguntas. La universidad tiene una iniciativa global ahora que se llama OpenUDELAR, que apunta a seguir ampliando esa biblioteca. Y bueno, es parte justamente de los pedidos presupuestales el avanzar en ese sentido. Luego, la universidad en lo que es la educación más híbrida, a distancia, no presencial o en distintas modalidades, la postura que tiene es que en cada facultad, en cada CENUR, en cada carrera, el mix de esas actividades puede ser distinto. Es decir, claramente si yo quiero estudiar para ser enfermero, ¿verdad? Voy a tener que estar con pacientes. Claro. No es una cuestión solo de ver un video. Si bien también se agregan elementos de lo que se llama la simulación, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, maniquís que me permiten ir y hacer una manipulación sin necesidad de ir al hospital, aunque en algún momento voy a tener que ir al hospital pero y hacer hay una otras práctica. carreras que sí habilitan esa posibilidad de la educación a distancia, y también pienso en eso que hablábamos, ¿no? Genera un costo venirse del interior a Montevideo. Sin duda. También puede facilitar esa cuestión económica, ¿no? Poder tener esa posibilidad del híbrido, de cuando sí o sí tengo que ir porque tengo que hacer una práctica, poder ir. ¿Eso también está contemplado, la cuestión económica? ¿Cómo puede beneficiar a los estudiantes? Sí, digamos, la universidad en eso, hoy ya hay muchas personas que estudian desde el interior y vienen a ciertas actividades presenciales, por ejemplo, evaluaciones. Es decir, eso está
de alguna forma contemplado en las carreras donde ya hay una infraestructura o un conjunto de modalidades que permiten ese tipo de inserciones. Siempre tiene una dificultad adicional que a veces no se ve, que es que muchas veces las personas que tienen dificultades para venir o instalarse en Montevideo o en una ciudad donde tenemos las actividades presenciales, también no siempre tienen todas las herramientas en su casa, ¿verdad? No necesariamente tienen una buena conexión, tienen una computadora. La propia UDELAR tiene algunos programas de becas. Hay una beca laptop, por ejemplo, que a las personas que no tienen computadora y la requieren para sus estudios pueden postular también. Es decir, que no es solo definir este curso tiene esta modalidad o en este curso no hay asistencia obligatoria, sino que también es dar todo un entorno para que las personas puedan realmente aprovechar esas opciones. Cancela, tenemos que hacer una pausa, pero para ir cerrando el capítulo de rendición, porque también hay otros temas importantes que está analizando la Universidad de la República, le consulto. El equipo económico ya advirtió que el PBI, o por lo menos el crecimiento, va a ser menor. ¿De qué manera esto impacta directamente en el presupuesto que manejaba la UDELAR? Sí. Nosotros en el presupuesto de base de la universidad, ¿verdad? No tenemos una afectación directa, es decir, el presupuesto no es que baje porque haya un menor incremento del PBI en el país. ¿Qué es eso? No, creo que no estamos en recesión todavía, no lo he visto. Es decir, que no es que el PBI baja, pero crece mucho menos de lo esperado, que es una preocupación. Sin duda eso sí impacta a nivel general las previsiones que el gobierno y el Poder Legislativo tienen que hacer, ¿verdad? Es decir, el presupuesto nacional depende en parte de los ingresos por impuestos y eso depende también del Producto Bruto Interno. En parte, ¿verdad? Porque también hay una parte de ese PBI que son actividades que, por ejemplo, hoy no son imponibles. Entonces, bueno. ¿Por ejemplo? Y bueno, todo lo que es desgravaciones de actividades en zonas francas, ¿no? Es decir, que crezca mucho poco el PBI generado en una zona franca, eso no impacta directamente en la previsión presupuestal del gobierno. Puede impactar indirectamente si parte de ese PBI en una zona franca entra por algún otro lado como sueldo, que en parte sí, pero en parte no, ¿verdad? Es decir, ¿esta puede ser una de las propuestas que haga la UDELAR si se reúne con el equipo económico? Nosotros, digamos, como universidad, nuestra responsabilidad en definitiva es plantear la necesidad que la universidad tiene. Las herramientas que las busque el gobierno. El gobierno tiene que buscar las herramientas, que definir el Poder Legislativo también, y bueno, por supuesto sí, otros colectivos como los gremios pueden hacer planteos de otra naturaleza. Muy bien, Yami, hacemos la pausa. Al regreso seguimos dialogando con Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República. Quedan muchos temas. Los principios de la inteligencia artificial es uno de ellos. Hay también otros pedidos, por ejemplo, que realizó la UDELAR a la Institución de Derechos Humanos, que también está presente. La descentralización de la Universidad de la República, que algo ya mencionamos en base a todas estas cuestiones de presupuesto. Y no quiero dejar pasar una maestría a la que se está trabajando junto a ANEP, que tiene que ver con la educación sexual integral. Así que hacemos la pausa y ya volvemos. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos.
muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y Tigo. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Suma Camerata en vivo presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Sábado 1 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Suma Camerata en vivo, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Estamos conversando con el rector de la Universidad de la República, ya, bueno, adelantando algunos temas en la pausa y capaz empezamos con eso. Sí, con ese. Me parece muy bien que yo lo omití en la presenta del siguiente bloque, pero me parece que es pertinente también. Pero no, y porque capaz que nos lleva poquito tiempo, porque en realidad este año, como hoy ya lo decíamos, tu mandato, Cancela, termina, bueno, este mandato que se va a completar del que dejó Rodrigo Arín, pero bueno, este año hay elecciones de rector nuevamente y queríamos preguntarle dos cosas. Primero, si ya hay una fecha justamente fijada para estas elecciones, y lo segundo es si tiene intención de volverse a postular para rector. Bien, el mandato culmina en octubre. El Consejo Directivo Central tiene que fijar una fecha para convocar a la Asamblea General del Claustro. Ese punto está en el orden del día del Consejo Directivo Central, así que estimamos que en las próximas semanas se terminará de discutir y se elegirá una fecha para que la Asamblea General del Claustro comience ese proceso. En ese proceso justamente los colectivos, ¿verdad? Los órdenes pueden presentar candidatos y bueno, mi nombre va a estar a disposición de esos colectivos. O sea que está dispuesto a volverse a presentar. Justamente. Efectivamente. ¿Ya hay algún otro nombre que se esté manejando que se pueda adelantar? Yo no conozco ningún nombre, pero en realidad no ha habido ninguna instancia donde presentar nombres. Es decir, mi propio nombre se puede decir que no está presentado. Hasta que no se fije la fecha y los colectivos no comiencen a tomar postura, realmente no podemos saber de antemano quiénes pueden estar dispuestos y a quiénes los colectivos presentarán. Hoy charlábamos más temprano con Yami y también se lo mencionaba usted previo a la entrevista. Las dificultades que hay muchas veces para mantener a los docentes, o por lo menos a esas personas que están sobrecalificadas, sumamente calificadas en la educación, ¿no? En la dedicación, a nivel de extensión, a nivel de investigación, porque una ecuación sencillísima, ¿no? Tiene que ver con números. El sector privado paga hasta en algunos sectores 4, 5 o 10 veces más. ¿Qué está pasando con esa realidad de la universidad? ¿Qué está pasando con esos expertos que realmente tienen la dedicación? Y doy fe que usted había sido uno de ellos, que ahora está involucrado de otro lugar con la institución, pero que se terminan perdiendo en el camino, ¿no? Sí, es un tema importante, ¿no? El de la retención, sobre todo bueno, en algunas áreas, pero yo creo que hay varios fenómenos que se dan un poco en paralelo, ¿no? Por un lado, yo no puedo pensar que es una pérdida para el país que alguien con una maestría o un doctorado vaya al sector privado. En realidad es bueno, es muy importante que quienes tienen posgrados puedan ir y insertarse en el sector privado. Pero bueno, por otro también es muy importante para la universidad tener salarios que permitan retener ciertos núcleos, ¿verdad? Es decir, que haya áreas que no nos queden vacías porque se nos va toda la gente a trabajar en un sector privado o en algunos casos a trabajar desde Uruguay para el exterior, digamos. Y eso lo hemos visto, ¿no? En áreas, bueno, en particular las áreas de informática, de tecnologías de la información. En estos últimos años hemos visto cómo muchas personas muy brillantes que han hecho su maestría, han hecho su doctorado, en el momento en que se les plantea, bueno, quieren quedarse aquí con una dedicación total, quieren de alguna forma dedicar su vida, ¿verdad?, a la
investigación, a la enseñanza y a la extensión, nos dicen, bueno, tengo una oferta que trabajando desde mi casa voy a ganar 5 veces más y mantengo unas horas de repente mantengo 6 horas por semana, doy una clase porque tengo un compromiso con la institución, pero efectivamente es alguien que de alguna manera no estamos pudiendo retener. Y eso pasan los años y tampoco cambia. No, bueno, en realidad... Se ha mejorado, se ha logrado mejorar ese aspecto. Bueno, el tema de las remuneraciones universitarias es uno de los temas que planteamos el año pasado con mucha fuerza. Hubo una discusión muy grande, se llegó a un acuerdo tripartito salarial que yo no puedo decir que haya sido satisfactorio porque en realidad no permitió solucionar la situación de fondo. En particular, los salarios de la Universidad de la República son alrededor de un 40% más bajos de los de la Universidad Tecnológica. Es decir, que la universidad no solo con el sector privado, sino también con el sector público tiene una brecha de salario muy importante. Lo que sí se consiguió el año pasado fue una partida especial para reforzar las situaciones más críticas y eso la universidad en una discusión interna decidió aplicarlo a las y los docentes grado 1 y grado 2 que tienen entre 16 y 23 horas semanales, que son los que tenían el sueldo por hora más bajo de toda la institución. Es decir, que se buscó en un colectivo que es bastante grande, porque estamos hablando de más de 1.500 personas, reforzar un poco ese salario por hora para que no fuera el más bajo del país, no solo de la institución, sino prácticamente del país en la parte educativa, porque bueno, también los sueldos en los otros subsistemas de ANEP son notoriamente mejores que en UDELAR. Cancela, quiero, antes de pasar a otros temas que tenemos, sí quiero hacerle una pregunta que me quedó pendiente desde el primer bloque hablando de la rendición, pero creo que también viene a cuenta con esto, ¿no? De que, bueno, pienso en facultades que se necesitan, bueno, tal grado 1, que se abre un grado 1 y después que ese grado, ¿no? Que otra persona ascienda. Entonces, y que a veces, muchas veces se necesita, pero no se puede en términos de presupuesto. Y quería consultarle sobre, bueno, quizá la tensión, si es que la hay, con los distintos decanatos, ¿no? Con las distintas facultades en cuanto a, bueno, porque cada facultad va a decir, bueno, la mía es la más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se está dando eso también? Bueno, la universidad también, por supuesto, tiene que hacer una distribución interna de los recursos que recibe y ahí siempre, digamos, en unos recursos tan escasos hay distintas tensiones. Efectivamente, el tema de las oportunidades de promoción de carrera, tanto docente como técnica administrativa y de servicios, es un tema candente. Tenemos a nivel de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, tenemos gente que hace 12 o 15 años no tiene posibilidad de concursar por un ascenso. No digo que no tenga un ascenso, ni siquiera tuvo la posibilidad de concursar. Porque no hay cargos. Porque no hay cargos, porque no hay oportunidades de concurso. Y lo mismo nos pasa a nivel docente y particularmente a nivel de grado 1 o grado 2, ¿verdad? Que son los ayudantes y asistentes. Por un lado, les pedimos, les exigimos que se formen, que terminen su grado, que terminen su posgrado, maestría, doctorado. La permanencia en esos cargos tiene un límite, ¿verdad? Se puede estar cierta cantidad de años, pero luego no se abren las oportunidades para que esas personas puedan pasar al grado superior. Sí. Entonces, les pedimos que hagan un esfuerzo, que se formen, les decimos que eso es imprescindible y después les decimos que se terminó su cargo y no tienen posibilidad de concursar. Entonces, esa es una necesidad urgente que surge en cada facultad y surge a nivel central. Y efectivamente en algunos casos las facultades pueden recibir algunos recursos y hacer algún llamado interno. En algunos casos, algunos años, ahora hace tiempo no se hace, se han podido hacer llamados centrales, no ha habido recursos para esto. Y luego, bueno, cada vez que llega algún recurso a la universidad está la discusión entonces de en dónde lo asignamos y si se distribuye por facultades, con qué métrica o con qué parámetro. Eso es parte también de esas discusiones que tenemos en este momento. Se le está dando mucha prioridad en esa discusión a ver la cantidad de horas que cada facultad tiene docentes para atender los estudiantes que reciben. Es decir, de alguna forma tratar de que las facultades que tienen muy pocas horas docentes en realidad en relación a la gran cantidad de estudiantes puedan tener un refuerzo un poco mayor, ¿verdad?, para ir atendiendo esas situaciones. Uh-huh. Usted hablaba de psicología con una de las matrículas más altas o mayor demanda a nivel de los alumnos. Ahora, pensando un poco en los recursos que se van a destinar, ¿dónde, ya se lo preguntaba más temprano, pero por ejemplo a nivel de descentralización, ¿no? El interior tenía un reclamo en Colonia, por ejemplo.
¿qué novedades o aperturas próximamente ya se puede señalar que van a ocurrir? Nuevos edificios que se puedan construir con los recursos con los que por lo menos se cuentan. Bien, en este momento en el interior ya está en marcha un nuevo edificio en Paysandú. Paysandú está desbordado hace muchos años y bueno, esto en un terreno muy bien situado que se dio la Intendencia, con fondos de presupuesto nacional, con fondos de un préstamo, CAF, y con fondos de la propia UDELAR, con apoyo de la Intendencia, se está construyendo un conjunto de edificios que va a cambiar radicalmente la situación. Si bien ya está quedando igual chico, es decir, de todo el proyecto, una parte del proyecto... Rivera un poroto al lado de Paysandú. Bueno, en Paysandú tenemos entre 8 y 10.000 estudiantes, claro. Es impresionante. En Salto... pero lo que facilita, una persona que venga de Rivera, ¿cuántas horas de viaje son? No, por supuesto. Por supuesto, no, es inviable ir y venir todos los días y ni siquiera todas las semanas. Eso ya está descartadísimo. Pero hay un desarraigo de su lugar, de su familia, de su entorno. Por supuesto. Que bueno, evitaría la pérdida de todo eso, ¿no? Sí, claro. Por eso digo, es fundamental el seguir avanzando, ¿no? En Salto hay un proyecto de edificio que tiene una financiación parcial, que hay que buscar completarlo. En Rivera hay una necesidad, un proyecto de un aulario con aulas de 200 estudiantes. Por ahora es un proyecto porque está sin fondos. En Tacuarembó tenemos una sede preciosa en el campus de Línea, pero todavía mantenemos una casa antigua, refaccionada en el centro de la ciudad. Se necesitaría ampliar el campus para dejar esa casa y poder mudar todo el mundo junto. ¿Qué carreras? Bueno, por ejemplo, en Tacuarembó hay carreras bien interesantes. Está ingeniería forestal, está dentro de las ingenierías los primeros años de ingeniería en computación, pero también hay una carrera, por ejemplo, en agronegocios, ¿verdad? En todo lo que está el tecnólogo en administración y contabilidad, que son los primeros 2 años, pero luego se puede continuar a una carrera específica en la parte justamente vinculada a todo lo que es economía y negocios, pero con aplicación específicamente en el área forestal. Allí también está aquí, tenemos también silvopastoreo, que está en conjunto con Cerro Largo, y tenemos también un par de carreras en el área ambiental, biología. Tenemos ahí una inserción importante. Se da también un tecnólogo cárnico en Tacuarembó. Es decir, que hay una variedad, digamos, de carreras de las distintas áreas. Después, en Cerro Largo, en la ciudad de Melo, alquilamos un local que era un salón de fiestas, y un viejo salón de fiestas muy amplio, no sé. Lo hace sonar tan precario todo. Precario, pero bueno, está. Pero por lo menos, no sé, pero yo es siempre súper importante. Que son las soluciones que se pueden ir brindando, por lo menos a corto plazo. Es después fundamental. Tenemos cientos de estudiantes en Melo, en un salón de fiestas amplio, pero está así. Y bueno, la Intendencia nos acaba de dar en comodato un terreno, habría que construir un edificio. Pero no hay plata. No hay plata, efectivamente. En Maldonado lo mismo. El círculo vicioso. Así que bueno, ahí vamos. Cancela, ahora sí quiero hacer un paréntesis en todos estos temas que venimos hablando. Quizá en los últimos minutos podemos volver a alguno, pero sí, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre este pedido de reunión de la UDELAR a la Institución Nacional de Derechos Humanos por este grupo de antisemitismo que se creó. Bueno, lo que pide la UDELAR es que se tome en cuenta la Declaración de Jerusalén para definir el antisemitismo. Entonces, consultarle si obtuvieron respuesta a esta solicitud y también, como más de fondo, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de la UDELAR frente a este tema? Bien, nosotros, empiezo por la preocupación de fondo, ¿verdad? La universidad se describe como una universidad antirracista, ¿verdad? Una universidad libre de violencia, tendiente a ser libre de violencia, porque ojalá fuéramos realmente libres de violencia, ojalá la sociedad fuera libre de violencia. Y bueno, el tema del antisemitismo sin duda es un problema a nivel mundial, es un problema en Uruguay. Lamentablemente hemos visto que ha aumentado el antisemitismo y las acciones, ¿verdad? Y el discurso e incluso las acciones violentas. Por eso es importante tener una definición clara de antisemitismo para incluso nuestras herramientas, ¿verdad? Nosotros tenemos una unidad central que estudia y genera acciones en todo lo que son casos de violencia, acoso y discriminación. Por otro lado, la universidad también entiende que es muy importante no confundir lo que puede hacer el antisemitismo con gente que pueda protestar legítimamente contra acciones de un gobierno en particular.
El gobierno en este caso podría ser del Estado de Israel, ¿verdad? Entonces creemos que ahí también hay un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libre expresión, el derecho incluso a la protesta pacífica, y que algunas definiciones de antisemitismo que se habían tomado en algunos ámbitos internacionales confunden las dos cosas. Esto es un tema que no es que lo inventó Udelaar, es un tema que se debatió en su momento a nivel mundial. Y justamente esta declaración de Jerusalén que la universidad hace propia es una declaración que surge del estudio de un conjunto de especialistas de distintos países, muchos de ellos de Israel, sobre cuál sería una buena definición de antisemitismo que se pueda utilizar a nivel internacional. Sí, esta declaración que ya tiene unos cuantos años, es de 2022, ¿verdad? Previa a todas estas situaciones más recientes, pone el énfasis justamente en que cualquier situación de violencia, de discriminación, de discurso de odio a personas o a instituciones por el hecho de ser judías, ¿verdad?, es antisemitismo. Pero deja también bien claro que criticar que el gobierno de Israel tome una cierta medida, no sé, haga un bombardeo o cierre un paso humanitario, esa crítica no es antisemitismo, sino que puede ser una crítica legítima, fundada a una acción de un gobierno. Es bastante interesante la declaración porque dice también importa el contexto, importa el sentido, es decir, no es una declaración automática, dice hay que aplicar un sentido crítico, está bien, pero busca separar esas dos cosas, lo que es importante, porque si no, si se mezclan esos conceptos, hay gente que legítimamente decir, bueno, hay un derecho a la protesta, a la expresión, yo puedo criticar un gobierno, puedo criticar una guerra, puedo criticar una acción, y si me dicen que eso es antisemitismo, no sé qué quiere decir el antisemitismo. Entonces nos parecía que era bueno pasar esa raya. En este momento, cuando nos enteramos que la Institución Nacional de Derechos Humanos ponía en marcha una comisión para estudiar el problema del antisemitismo en Uruguay, nos pareció que era bien relevante, además tenemos muy buen vínculo con la institución, volver a poner sobre la mesa que la universidad tenía esa definición y por eso hicimos ese pedido de reunión. En ese momento, luego que hicimos el pedido, también recibimos una comunicación de la propia institución que la universidad estaba invitada a enviar un delegado a la comisión. Entonces nosotros ya definimos una persona que es nuestro delegado y que ya se integró a esa comisión y entendemos que él entonces ahora ya dentro de la comisión va a poder de alguna forma impulsar, poner sobre la mesa esta definición y bueno, de alguna manera es un aporte que estamos haciendo para un problema que es serio, ¿no? Hay una preocupación real, ¿no? Respecto a este tema. Es real, es un problema. La verdad que es un mundo muy triste, retrocedemos en cosas. Exacto, como hay sectores que pueden analizarlos desde este lugar, tal vez criticar a Israel y su política a nivel armamentista, a nivel de guerras, a nivel de bombardeos, a nivel de invasiones, la puedo criticar. También están quienes han aprovechado todas estas circunstancias para fomentar el odio, ¿no? Entonces, es un límite muy fino, ¿no? Es un límite fino. El antisemitismo, digo, es realmente un flagelo que atraviesa la sociedad, que es histórico y que sigue existiendo. Exacto. Y que a veces resurge de distintas maneras, ¿verdad? Es un problema, digamos, como otros, ¿no? Como el racismo, como las discriminaciones de las mujeres, y estamos viendo que, lamentablemente en el mundo, muchos discursos de odio que uno pensaba perimidos vuelven a surgir. Exacto. ¿No? Realmente. Es cíclico, ¿no? Sí. Y sobre todo con estas cuestiones vinculadas a avances de derechos muchas veces que vuelven a caer, hay que volver a discutir, pero bueno, creo que hay una base sólida que permite que no se retroceda tanto. Rapidito, y hablando en base a eso, ¿cómo viene el trabajo de preparación de la maestría en ESI en la educación sexual integral, que además pretende profundizar en investigación? ¿Podría estar pronta a fines de este año, principio del que viene? Bueno, hay un avance bien interesante. Este es un grupo de trabajo conjunto entre ANEP y Udelaar que abarca varias facultades. Se basa en trabajos de investigación y en cursos que ya se dictan, muchos cursos de educación permanente. Se está integrando todo esto en un programa de maestría que se espera que se apruebe a nivel de las instituciones en el correr de este año y bueno, con un poco de suerte se pueda poner en marcha el próximo. ¿Está previsto para qué personas? ¿O qué docentes? ¿O qué? El programa, como programa de maestría, en general va a tener un ingreso amplio. El foco primero es profesionales de la enseñanza, ¿verdad? Docentes, tanto a nivel universitario como a nivel de toda la educación pública o privada, digamos. Pero
puede haber personas que no necesariamente son docentes que también les puede interesar, porque esto puede tener, digamos, aplicación o Pienso impacto. Asistentes sociales, psicólogos, por ejemplo, también. Sí, claro. Bien. Cancela, queremos agradecerle muchísimo. Lo llevamos al trote, discúlpenos, pero había muchos temas interesantes, ¿no? Más cuando se trata de una de las principales instituciones públicas de nuestro país. Lo despedimos, muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Era Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República. Hacemos la pausa, ya llega Antonio. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos, y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy.
Pasan 49 minutos de las 8 de la mañana y ya tenemos a Antonio Ladra con su columna de análisis planteándonos, bueno, un tema del que ya ha hablado bastante, pero bueno, el caso Minetti y sobre todo esa testigo clave pasa a tener un giro en U, ¿no? Una vuelta en U. ¿Qué pasó, Antonio? Buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Qué hermoso día hoy, ¿eh? Hacía tiempo no se veía el sol así, ¿no? Ahora que pienso. Divino, el cielo despejado. El que puede verlo por las Cuando imágenes. uno está acá como concentrado, por más que ve ese resplandor. Pero yo que precioso. estuve haciendo mandados. Precioso. Te de sacaste mañana, el frío, mirá. Saqué el frío, todo bien. Bueno, sí, vuelvo a retomar el caso Minetti, porque cuando todo parecía que estaba cerrado, ya sin sobresaltos, apareció una última carta, porque la masajista uruguaya Graciela Mabel de los Santos, que durante 20 años trabajó para el matrimonio o la casa de Cipriani, que fue la única testigo que había dado su testimonio al diario El Fato Cotidiano, que había sacado esta información, y que se había vuelto una piedra en el zapato en el caso, porque ella hablaba de todo lo que ocurría allí en esa casa, ahí en Gin Tonic, cambió de versión. Cuando ya tampoco no podía dar cambiar nada allá en Italia, porque ya habían acordado, o la fiscalía había dado había pasado raya, había dicho que la adopción del niño era regular, regular, que estaba bien. Además, el presidente había ratificado el indulto. Bueno, igual aparece esta declaración, que lo podemos ver en pantalla, que hizo una declaración en regla, protocolizada, ante escribano público, con el abogado al lado, y ahora dice que lo que dijo no era cierto. Pero arranquemos por el final. A ver, la Fiscalía General de Milán revisó el indulto, o analizó el indulto a Minetti, miró lo que venía de Uruguay, es decir, nada, prácticamente, y dijo que no había elementos para anular la gracia. Este es un episodio que se había transformado en un hecho político, jurídico, muy impactante allí en Italia. El Ministerio de Justicia mandó el dictamen al presidente, o sea, lo que dijo la Fiscalía, se lo manda al presidente, y este avaló nuevamente la decisión que había tomado, esa decisión de gracia, que es una decisión que la toma el presidente per se, no importa nada, es un tema que viene, yo qué sé, desde la monarquía italiana, ¿no? O sea, es lo más antirrepublicano que hay, si se quiere, ¿no? Pero bueno, eso le da el fin del trámite en Italia. Pero acá en Uruguay todavía seguimos sin saber la verdad. O sea, no se sabe la verdad, porque la única testigo capaz de hacer tambalear el indulto y saber qué es lo que pasaba efectivamente, o qué es lo que pasaba efectivamente en esa chacra Gin Tonic, se dio vuelta, como viste con los autos que dan la vuelta en U. Sí. Dio la vuelta en U. Y ahora fue ante un escribano público, dice que sus palabras fueron mal interpretadas, que fueron exageradas, distorsionadas, y lo que digo, la verdad sigue en ascuas. No sabemos. Ahora, ¿cómo malinterpretas que tenían chicas de otro lado, drogas, escort? Ella describe en esa declaración, describe fiestas, escorts, drogas, mujeres muy jóvenes circulando por allí, por la chacra, que las traían especialmente para allí, para la chacra Gin Tonic, allí en la barra. Habla de un sistema montado, habla de una Nicole Minetti que nunca cambió su vida, y ahora después en la declaración jurada de retractación, ella niega haber visto a Minetti reclutando chicas, recalifica un episodio que ella con el periodista dijo que se había sentido acosada sexualmente por Cipriani, y ahora dice que en realidad se trataba de un conflicto laboral, o sea que había habido un acoso laboral no sexual. Eso llegó a la justicia también en su momento, y se había arreglado por un dinero. Y se dice además, y acá está lo otro, víctima de los medios. Ella se dice que ella no tenía experiencia, que no sabía, entonces declaraba cosas allí. Ayer, en 2 páginas, porque esto le pegó en la línea de flotación al diario italiano, El Fato Cotidiano, que fue el que sacó la información. Y en verdad,
todo eso también está repercutiendo allí en Italia diciendo, bueno, el Fatto Quotidiano inventó todo esto. Y ayer, y también lo podemos ver en imágenes, el Fatto Quotidiano, ahí está la portada, publicó los intercambios de WhatsApp entre el periodista Thomas Mackinson y Graciela Mabel de los Santos. Algunos de ellos, no voy a entrar en cada uno de lo que dice todo eso, pero algunos de ellos son muy reveladores. Uh-huh. Eso está abierto en internet, se puede leer lo que ella dice allí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que dice es, no, Nicole Minetti no cambió su vida, sigue siendo la madama, por ejemplo. Cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora, además, no solamente eso, sino que hace un pacto. Y según el acta notarial, a la que pude acceder, De los Santos dice, no voy a hablar más con los periodistas, solo con instituciones, o sea, la justicia, únicamente si es para aclarar malentendidos. O sea, no le pueden preguntar por otra cosa, ella no va a hacer ninguna declaración. Es más, yo ayer intenté comunicarme con el abogado muy gentilmente me dijo, yo no puedo hablar porque estoy inhibido por el secreto profesional. Uh-huh. ¿Puede alguien cambiar la versión? Sí, puede. ¿Puede haberse equivocado? También. Pero lo que llama la atención acá en esto no es solamente el giro, sino el contexto. No hay ninguna citación formal de la justicia uruguaya cuando dio su primera versión. O sea, cuando ella dio su primera versión, que salió publicada en el Fatto Quotidiano, nadie citó, uh-huh. nadie se intentó averiguar si efectivamente lo que decía ella, que eran cosas graves en todo caso. Porque ahí se hablaba de que traían gente, chicas desde Brasil, desde Argentina especialmente para allí, o sea que eso podía ser calificado como tráfico o proxenetismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, nadie la citó de la justicia uruguaya, nadie investigó lo que dijo ello. No hay ninguna investigación penal visible, por lo menos, de lo que sabemos, sobre las fiestas que describió. Ella describió determinada cantidad de fiestas. ¿Y qué es lo que pasaba allí? No hay ninguna estructura, además, acá, que la protegiera del miedo, de la exposición, del enojo de los poderosos. En definitiva, acá empieza uno a poner algunos signos de interrogación de qué fue lo que pasó al final, ¿no? Entonces, al final, el mensaje que queda es, si hablas, quedas sola, si te retractás, volvés a estar bajo la cobertura, ¿no? Y mientras tanto, yo no quiero dejar de olvidarme de esto, no quiero olvidarme de esto, la madre biológica del niño, esta chica, María de los Ángeles González Colinet, ya hemos hablado de ella, es una mujer pobre, marginada, con adicciones, con problemáticas varias, pero es la madre biológica del niño, sigue desaparecida. Desde febrero no se sabe nada de ella. No se sabe si está muerta, si está en algún lado, si se fue del país. Nadie sabe nada. Y es una persona que está desaparecida. El otro día yo decía que los carteles por donde se pedía por la persona ausente, esos carteles que se pegan en las comisarías, eso ya están quedándose sin color, porque a nadie le importa María de los Ángeles González Colinet. Y esta es, para Uruguay, una herida que sigue abierta. Hoy lo mencionábamos, Antonio, me quedó muy grabada esa imagen de la fotografía, ¿no? O a veces hasta en columnas que se pega esa fotografía que vaya destiñéndose. Sí, o el flyer en las redes sociales que Exacto. Ya nadie lo mira, ¿no? Exacto. Así que me parece pertinente y te felicito por eso también, ¿eh? Bueno, porque lo seguís manteniendo el tema vigente y también hace que reflexionemos en torno a la realidad y este contexto, ¿no? Del poderoso, de los pobres. Y lo que puede suceder, ¿no? A nivel incluso de la intervención del Estado. Sí, me olvidaba, voy a agregarlo de último momento, digamos, pero hay un juicio ahora, uh-huh. O sea, ahora hay una ofensiva de parte de Cipriani, hay un juicio contra el diario por 250 millones de euros, contra el diario, contra la RAI. Bueno, eso se verá qué es lo que ocurre, ¿no? Antonio, Yami, muchas gracias. Nos vemos mañana. Antes, May, rapidito, quería pasar porque nos saludaron, nos mandaron una foto muy, muy linda de Irene, de 10 años, que nos dice que nos quería mostrar el sticker que tiene en su compu del Plan Ceibal, que es bueno. ¿Cómo se llama? Irene. Irene, te queremos mucho.
Todo el equipo de La Diaria te quiere mucho. Pegó el sticker de La Diaria. Exacto. Gracias, Antonio, para los que no solo nos están escuchando. Es el sticker de La Diaria Radio en esa compu, que está llena de stickers aparte. Sí, bueno. Bueno, pero nos vamos rapidito, que ya están Tincho y todo el equipo de la mañana de La Diaria para comenzar. Hasta mañana. Nos vemos, chao, hasta mañana.